En un mundo como el de ahora, cada vez se intenta ocasionar conflictos armados, ya sean internacionales o nacionales, a causa de las problemáticas que pueden ocurrir al involucrarse en conflictos bélicos. Por eso, multitud de países firman alianzas y tratados de no agresión para que si se diese el caso, no se pueda prolongar a instancias aterradoras, véase los tratados de la OTAN o la OSCE. Sin embargo, hay ocasiones donde resulta imposible no desencadenar un conflicto, ya sea por necesidad de supervivencia o las ambiciones expansionistas se apoderan de la política del país, tal como sucedió en los conflictos de Palestina e Israel, y Ucrania y Rusia, respectivamente. Siguiendo esa línea de razonamiento, ¿qué posible guerra puede estallar con algún país? Para ello tomaré en cuenta de ejemplo dos países los cuales tengo la buena o mala suerte de venir de ahí, que serían España y Marruecos. ¿Qué pasaría si estallase una guerra entre estos dos países vecinos, conocidos por tener un historial de rivalidad por su historia, ambas tan distantes y contradictorias, pero que aún con esas están a unos solo 14 kilómetros? En este vídeo, teorizaremos sobre cómo sería un conflicto armado entre estos dos reinos, desde las motivaciones del conflicto, su desarrollo hasta su posible resolución, siempre intentando fundamentarla. Sin más dilación, se abre el telón del vídeo. Pongámonos en contexto. Estos dos países han tenido un historial no muy favorable, consistiendo en su mayoría de rivalidades y de incidentes, el más reciente la crisis diplomática que ocurrió hace 3 años por los incidentes fronterizos que sucedieron por la entrada masiva de inmigrantes irregulares. Dicha rivalidad se remonta a muchos años atrás, en concreto el siglo VIII con la invasión islámica compuesta en su mayoría de bereberes, que finalizó con la expulsión de los musulmanes en el 1492 por parte de los reyes católicos, que comenzaría la clara enemistad entre cristianismo e islam. El imperialismo y colonialismo aplicado por España en el protectorado de 1906, que dio lugar a una de las guerras más mortíferas de la región, la Guerra del Rif, donde es conocida por la profunda cicatriz que dejó en la sociedad rifeña, junto a las históricas reclamaciones de Marruecos por el Sáhara, zona que fue española desde 1884 hasta 1975. Además de todo ello, hay que añadir el intento de control de aguas de las Islas Canarias y el tráfico marítimo del Estrecho de Gibraltar, así como la pretensión del control de los enclaves de Ceuta y Melilla, han hecho que Marruecos tenga un irredentismo muy presente en su sociedad, y que sus relaciones formales con España, quizá escondan algo más. La diferencia de gobiernos en cada país también supone un aspecto importante. Mientras Marruecos, al ser una monarquía constitucional donde el poder ejecutivo reside en su rey, España es un gobierno democrático, de manera que las decisiones estarán a cargo del presidente y su gabinete de ministros. Esto afecta a la hora de ver quién toma la primera acción, teniendo en cuenta que Marruecos tiene el poder absoluto en una persona, de forma que las acciones pueden saltarse toda burocratización y que Marruecos no depende de ningún organismo internacional, mientras que España tiene procesos más lentos y burocráticos, y la primera palabra la tiene siempre la UE, nos da indicios para ver quién atacará primero. Por último, la política exterior de ambos países de igual manera es distinta. Marruecos recurre a una diplomacia más pragmática, reforzando lazos con países como Francia o Estados Unidos, sus vecinos africanos y los países árabes del Golfo, además de Israel con el que recientemente ha fortalecido sus relaciones, mientras que España en su mayoría depende de sus relaciones de la OTAN y la UE, además de que las potencias anti-OTAN como Rusia o China ya se pondrían del lado de Marruecos por el simple hecho de que España es un miembro de las dos organizaciones antes mencionadas. Empezando con el vídeo en sí, ¿qué motivaciones podrían tener ambos países para iniciar un conflicto armado? Y sus razones más importantes girarían en torno a unas islas africanas. Sí, sé que puesto así no parece un motivo muy creíble, pero esperen. Situémonos en el año 2030, cuando Marruecos lleve a cabo su plan diseñado, según palabras del ex agente de inteligencia Fernando San Agustín en su libro Las trastiendas de la inteligencia. Las islas en cuestión serían las Islas Canarias, actualmente posesión de España, y su posición estratégica en el Océano Atlántico las convierte en una de las posesiones más preciadas. No tanto por las islas en sí, sino porque el acceso a ellas supone el control de sus alrededores, es decir, sus recursos. Empezando por los recursos pesqueros, las aguas que rodean a las Islas Canarias y el Banco Canario Saharaui son uno de los caladeros más abundantes de la región. Esto se debe a la presencia de la corriente fría de las Islas Canarias, que gracias a los afloramientos de aguas profundas es muy rica en nutrientes. Históricamente ha sido una zona muy atrayente para todo tipo de civilizaciones desde romanos hasta fenicios, lo que explica el interés que tuvo la corona de Castilla en conquistar esta zona.
Tener acceso al caladero por completo, ya que Marruecos solo tiene acceso a la parte saharaui, potenciaría la industria pesquera que ya supone un 2% de su PIB, y reforzaría su título de primer productor africano. Imaginen si se descubren más reservas de pesca en este caladero, o al contrario, un declive, que provoque ambos países compitan por ellos. Los recursos energéticos igualmente son bastante demandados, ya que los hidrocarburos como el petróleo, carbón y gas natural suponen las principales fuentes de energía de la isla, y es que el 92,3% de la electricidad se abastece de estos recursos. En materia de energías renovables también supone ser interesante, ya que las Islas Canarias por su geografía poseen numerosos recursos energéticos naturales de los que se puede beneficiar, ya que posee energías limpias como el viento y el sol. Es por ello, que estas islas por su posición preciada suponen una mina de oro para potenciar industrias, y evidentemente España ante las ambiciones de Marruecos de apoderarse de su zona económica exclusiva, actuaría de forma rápida. También estaría el hecho de que Marruecos en este aspecto desea expandirse geopolíticamente. En este punto el enfoque estaría en dos territorios, actualmente españoles, que serían Ceuta y Melilla. Por más insignificantes resulten estos enclaves, al ser unos pocos kilómetros cuadrados, lo cierto es que su importancia es mayor. Desde siempre, Marruecos ha intentado aumentar su influencia en la región, prueba de ello las múltiples relaciones diplomáticas con varios países de África del Norte y Occidental, y que el país alauita es el mayor inversor de la región, y su centro portuario y red de telecomunicaciones lo demuestran. Conseguir estas dos ciudades que Marruecos históricamente ha reclamado por su innegable pasado africano, reafirmaría su posición geopolítica al eliminar los últimos vestigios de un país europeo en territorio africano, y con ello, se podría acabar con la influencia europea en el país, y comenzar una nueva integración africana bajo el liderazgo marroquí. Aunque bueno, tampoco es que vaya a acabar el neocolonialismo, ¿verdad Francia? Sin embargo, Ceuta y Melilla no son unos enclaves sin más. Su ubicación en la entrada del mar Mediterráneo les confiere un lugar estratégico en materia de seguridad y defensa, ya que puede avistar mejor los ataques enemigos, además de que la ubicación geográfica la convierte en un importante punto de tráfico marítimo e interconexión. Además de eso, al ser los puntos de encuentro de Europa y África, son lugares de intercambio comercial y logístico, lo cual evidentemente genera riqueza. Con ello en mente, que Marruecos tenga acceso tanto al puerto de Tangermet como los de Ceuta y Melilla reforzaría su posición comercial. El significado cultural y patrimonial de la zona es bastante destacable, ya que fue una zona de convivencia tanto cristiana como musulmana, lo que se refleja en su arquitectura, gastronomía y tradiciones, del cual se pueda potenciar el turismo. Evidentemente España reconoce la importancia estratégica, económica y cultural de estas dos ciudades autónomas, por lo que España en un intento de invasión defendería con uñas y dientes estos enclaves por lo que significa tanto para España como para Europa, y de hecho, múltiples expertos teorizaron que entre una posible guerra entre estos dos países, el motivo más factible sería por estas dos ciudades. Por último, y aunque en menor medida, el nacionalismo entraría en juego. El nacionalismo marroquí siempre ha consistido en la idea del Gran Marruecos, que se refiere a la idea nacionalista en Marruecos, de expandir su territorio para incluir áreas que fueron históricamente parte de diferentes imperios marroquíes, como el Sáhara Occidental, las Islas Canarias, Ceuta y Melilla, e incluso partes del sur de España y el norte de Mauritania. Este concepto refleja el deseo de Marruecos de restablecer una visión de su grandeza histórica y consolidar su posición como potencia regional, a menudo en oposición a la influencia colonial europea y las fronteras impuestas por las potencias coloniales. Podría hablar de cómo este concepto no tiene ni pies ni cabeza, pero no es el punto del video. Aparte, Brigada Antifraude ya hizo un video sobre eso, que recomiendo mucho ver. Mientras tanto, el nacionalismo español se centra en la preservación de la unidad territorial y la soberanía de España, defendiendo la integridad de sus fronteras y su identidad cultural. Este nacionalismo se manifiesta en la resistencia a movimientos separatistas dentro de regiones como Cataluña y el País Vasco, y en la defensa de enclaves como Ceuta y Melilla, considerados símbolos de la soberanía española. Múltiples partidos y grupos de derecha como Vox o Democracia Nacional han llamado a la protección de las fronteras y preservación cultural de los territorios españoles. Si bien es cierto que las ideas nacionalistas de ambos países por sí solas no vayan a desencadenar el conflicto, estas sumadas con los dos motivos anteriores acelerarán el proceso y darían más razones para involucrarse en una guerra. Ya hemos hablado de las motivaciones para que ambos países se involucren en un conflicto armado, pero ¿qué eventos podrían desencadenar una? Ambos países han sufrido varios incidentes en su historia, tales como el incidente del islote de Perejil, causado por la ocupación militar ilegal de la gendarmería marroquí en la isla, o como mencioné en la introducción, el incidente fronterizo de 2021.
Para ponernos en situación, el país africano últimamente ha estado aumentando su gasto militar, que según datos de la revista The Objective, superará los 11.400 millones de euros, igualándose al del país hispano. En primera instancia quizá uno pueda pensar que este aumento del gasto se deba para mejorar únicamente la defensa, sin embargo, y teniendo en cuenta que este incremento se ha producido de forma muy rápida, no se me hace descabellado pensar que quizá sea para tomar la primera acción. Dicho esto, un incidente fronterizo como el de 2021 puede volver a ocurrir, en el que miles de migrantes, alentados o permitidos por las autoridades marroquíes, intentan cruzar la frontera de manera coordinada. Las fuerzas de seguridad españolas, superadas en número, podrían responder con fuerza letal, lo que provocaría una crisis humanitaria. Marruecos podría usar este incidente como pretexto para movilizar tropas hacia la frontera, alegando la necesidad de proteger a sus ciudadanos inmigrantes. España, en respuesta, reforzaría su presencia militar en los enclaves. Otro incidente a ocurrir tendría que ver con las aguas territoriales, sería un enfrentamiento entre barcos pesqueros marroquíes y españoles. Imaginemos que un barco pesquero español es detenido por la Marina marroquí bajo la acusación de pesca ilegal en aguas marroquíes. España podría ver esto como una provocación y enviar una fragata para escoltar a sus barcos pesqueros, lo que aumentaría la posibilidad de un enfrentamiento directo entre las armadas de ambos países, más si este incidente resulta en un intercambio de disparos. Otra posibilidad factible sería algún sabotaje a las ciudades, como la inundación de aguas fecales. ¿Es en serio Marruecos? Bueno, un motivo más factible sería por ejemplo, un ciberataque masivo contra sistemas de control militar o civil en uno de los enclaves, atribuido a agentes marroquíes, podría aumentar las tensiones, similar al caso de espionaje al presidente Sánchez y los ministros Robles, del que se cree que Marruecos tuvo algo que ver, según afirma una comisión de la Unión Europea. Un punto a resaltar es que frente a todos estos incidentes, mayormente perpetrados por el gobierno marroquí, y España llamaría a consultas al embajador marroquí. Marruecos, en un intento de negar todas esas falsas acusaciones según ellos, decidiría hacer caso omiso a ellas, lo que perjudicaría las relaciones diplomáticas, incluso podría romperlas, tal como ocurrió entre Marruecos y Argelia. Como vemos, la única proclive a actuar de primeras sería Marruecos, ya que es la única que tiene intereses expansionistas, mientras que España su único objetivo sería defender sus territorios, así que está claro que las provocaciones vendrían de parte del país bereber. La acumulación de incidentes podría ser acompañada por una escalada en la retórica diplomática, donde ambos países intercambian acusaciones y amenazas. Por ejemplo, una declaración pública de un alto funcionario marroquí reiterando la demanda de soberanía sobre Ceuta y Melilla, seguida de una advertencia sobre posibles acciones si no se abordan las injusticias históricas, podría ser vista como una amenaza directa por España. Si esta retórica es acompañada por movimientos militares, como ejercicios cerca de la frontera o el refuerzo de las guarniciones, el ambiente podría volverse explosivo, y bueno, al final diríamos que esto sería la gota que colma el vaso y lo que produciría el conflicto. Aparte de incidentes, es posible que alguna potencia extranjera, ya sea Estados Unidos, Francia, Israel o algún país del bloque árabe, conocidos por mostrar su apoyo público a Marruecos, consideran que sus declaraciones son legítimas y desean prestar apoyo en forma de ventas de armas o reconocimiento público, obviamente a cambio de concesiones geográficas o económicas en el norte de África en forma de bases militares. Eso activaría las alertas españolas y le llevaría a tomar medidas preventivas para asegurar los enclaves, aumentando así las posibilidades de una escalada militar. Del mismo modo sucedería con España, esta tiene el apoyo de las fuerzas de la UE y la OTAN, por lo que si la UE, bajo presión de España, decide imponer sanciones económicas como ceses de acuerdos de los que Marruecos depende en gran parte al ser España y la UE su mayor socio comercial, esto por su agresividad o por incidentes relacionados con las ciudades, Marruecos podría verlo como un acto hostil que justifica una respuesta más agresiva. Del mismo modo, si la OTAN, de la cual España es miembro, realiza maniobras militares cerca de las costas marroquíes, más aún sabiendo que la OTAN ha extendido su protección a los enclaves africanos. Además, la opinión pública haría de las suyas, y ambos pueblos presionarán a sus gobiernos locales con tal de sucumbir ante los impulsos de una nueva guerra. Al final del día, cualquier cosa mínima, sea incidente o declaración, encenderá la mecha de guerra entre los dos países vecinos, e inevitablemente eso ocurrió. Primero lo primero, ¿qué país sería mejor preparado militarmente? Bueno, por más inesperado que suene, el balance sería algo mixto.
Si bien es cierto que según el Global Firework Index, España es innegablemente superior militarmente, posicionándose en el puesto 21 de 145 países, mientras que Marruecos está 40 puestos por debajo, en el 61, este dato hay que tomarlo con pinzas, porque el ranking toma en cuenta varios aspectos, tales como la economía, capacidad logística o geografía, de las cuales España es evidentemente mejor, no es un dato definitivo para ver quién ganaría por goleada, y ahora verán por qué. Sin embargo, les adelanto que España al final del día es quien mejor militarmente está. En fuerza aérea y marina, en este aspecto, España gana por bastante. Algunos datos que los respalda son 517 aviones militares españoles frente a 250 marroquíes, 140 cazas españoles a 83 marroquíes, y 126 helicópteros españoles contra 64 marroquíes, en cuanto al lado de defensa aérea. Por el lado naval, 166 navíos españoles ganan a los 121 marroquíes, 11 fragatas españolas frente a 6 marroquíes, y 2 submarinos españoles frente a los 0 que tiene Marruecos. Sin embargo, en el lado terrestre, la balanza se inclina a Marruecos, con datos como 1761 tanques marroquíes frente a 321 españoles, 48 sistemas de lanzamiento marroquíes de cohetes frente a los 0 de España, o el personal del ejército de tierra marroquí de 150.000 oficiales marroquí frente a los 76.000 españoles. Con estos datos podemos concluir que en el combate aéreo y naval, España presentaría una gran superioridad por los datos vistos, mientras que en el combate terrestre, todo parece indicar que Marruecos es quien puede dar más pelea. De todas formas, como España tiene más superioridad en más aspectos, sería el ganador de la comparativa. Sin embargo, este no es el único aspecto a tomar en cuenta. La geografía del conflicto también es esencial, y bueno, dudo que algún pueblo de mierda del País Vasco vaya a ser atacado. Evidentemente las zonas centrales del conflicto serían los dichosos enclaves. Estas dos ciudades rodeadas de territorio marroquí les ofrece una posición algo estratégica debido a estar rodeada de colinas, lo que favorece su defensa y observación, además de sus áreas urbanas densamente pobladas que complicarían las operaciones militares. El terreno escarpado alrededor de Melilla, por ejemplo, podría dificultar las operaciones ofensivas de Marruecos, mientras que el relieve de Ceuta, dominado por el Monte Hacho, sería una posición defensiva clave. El estrecho de Gibraltar sería otra zona de conflicto estratégica al ser la principal ruta comercial. España, con su base naval en Rota y la proximidad de Gibraltar, territorio británico, podría tener la ventaja en esta región, aunque Marruecos podría intentar bloquear o hostigar el tráfico marítimo. Eso sí, las corrientes marítimas en el estrecho son fuertes y podrían complicar las operaciones navales, especialmente durante el invierno. Otra zona de desarrollo sería las Islas Canarias, y como dije en el punto de motivaciones, los intereses que Marruecos tiene en estas islas por su importancia económica y estratégica le llevarían a intentar realizar incursiones en las islas, ya sea mediante ataques aéreos o operaciones anfibias, sabiendo que está rodeada de mar abierto, pero los más de 500 kilómetros de distancia entre las islas y el Sáhara Occidental, zona actualmente controlada por el país alauita, daría tiempo a España a prepararse. Hablando del Sáhara Occidental, las vastas y desoladas áreas del desierto podrían servir como campos de batalla secundarios o para despliegue de operaciones logísticas y de suministros. Sin embargo, las tormentas de arena y las temperaturas extremas podrían afectar tanto a las tropas como a los equipos, limitando las operaciones, aunque Marruecos por sus múltiples incursiones contra el Frente Polisario y su muro de 2.700 kilómetros de minas ya tendría experiencia. Pero bueno, basta de divagaciones, y vayamos directamente a cómo sería el desarrollo del conflicto. La ofensiva inicial, que sería de Marruecos como ya dejé entrever, y que denominaremos Operación Chaparrinas, sí ya sé que el nombre es muy cagado pero bueno, tendría intención de capturar las dos ciudades. Dicha ofensiva incluiría bombardeos, bloqueos navales y asaltos anfibios, intentando aprovechar la proximidad y sorpresa para desestabilizar a España antes de que ésta pueda tomar una defensiva. Sin embargo, el grupo de regulares de Ceuta N54 se reagruparía fácilmente, y la batalla se convertiría en un combate urbano encarnizado, pero las fuerzas españolas resistirían gracias al apoyo logístico y aéreo, consiguiendo retomar el control de la ciudad parcialmente. Sin embargo, y debido al bloqueo marítimo de la Armada Naval y la poca preparación española del inicio, Ceuta eventualmente caería en dominio español. En Melilla la cosa sería similar, aunque más difícil. Desde un inicio las colinas como el Melilla High Point, ya da lugar a que el cuerpo de regulares de Melilla para que se puedan atrincherar, junto al respaldo aéreo y la rápida movilidad naval en la zona a causa del incidente de Ceuta desgastarán más las fuerzas invasoras. El cuerpo melillense mediante tácticas de flanqueo recuperarían la ciudad más fácilmente.
Sin embargo, la pérdida de uno de los enclaves desestabilizaría el frente, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de Ceuta al estrecho, zona importante, lo que los objetivos ahora mismo de España serían recuperar Ceuta. Paralelo a ello, otro objetivo sería apoderarse del estrecho de Gibraltar, en el que en un principio España fácilmente se apoderaría de él por su superioridad en armada marítima de la base de Rota, lo cual reforzaría sus líneas de suministro a la defensa de las ciudades, y aislando a las fuerzas marroquíes y limitando su capacidad de continuar la ofensiva. Este control estratégico permite a España consolidar su posición y proyectar fuerza en otras áreas clave del conflicto. Las Islas Canarias, las fuerzas marroquíes igualmente intentan realizar incursiones utilizando embarcaciones rápidas y unidades de asalto para establecer una cabeza de playa. Sin embargo, las operaciones marroquíes se enfrentan a una defensa bien coordinada, con cazas que pueden desestabilizar los aviones de combate marroquíes y los navíos que pueden bloquear a los marroquíes. Además, las islas estarían fuertemente protegidas gracias a las bases navales y aéreas, como la base naval y arsenal de Las Palmas, y la base aérea de Gando, haciendo prácticamente imposible la entrada del ejército de tierra y haciendo obligatoria la retirada marroquí. España, con predisposición a desestabilizar Marruecos, desplegaría tropas en el Sáhara Occidental y así frenar la entrada militar marroquí a sus ciudades. Aquí el enfoque cambiaría totalmente, y ahora Marruecos se dispondría a proteger esta zona tan importante debido a sus recursos energéticos y pesqueros. Evidentemente España saldría perdiendo por lo que dije antes del clima árido y las tormentas de arena de las cuales España no tiene experiencia luchando, mientras que Marruecos con su superioridad en combate terrestre y de minas. Sin embargo, tal enfrentamiento sí que desestabilizaría a las fuerzas marroquíes, más aún teniendo en cuenta que España recibiría apoyo del Frente Polisario, grupo de resistencia que busca la independencia del Sáhara del régimen marroquí, y que vería esta guerra como una oportunidad. Durante el conflicto, no sería raro ver intervención militar externa de ambas partes. España recibe asistencia de la OTAN y la UE, que proporciona inteligencia, logística y apoyo aéreo para reforzar sus capacidades defensivas en Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Países como Francia, Estados Unidos, el Reino Unido o Alemania, con intereses en estabilizar la región y mantener el equilibrio de poder en el Mediterráneo, también ofrecen soporte militar y asesoramiento táctico, y otros como Argelia, enemigo acérrimo de Marruecos, quisiera recuperar sus relaciones con España para proporcionarle y así desestabilizar el país alawita. Mientras que Marruecos seguramente reciba apoyo logístico de Estados Unidos, Francia e Israel en forma exclusiva de venta de armas, y de Israel, Rusia, China y países árabes del Golfo con asesoramiento militar. La ayuda israelí será decisiva, ya que a causa del reconocimiento español de Palestina, Israel garantizaría su apoyo al país africano, y la rusa y China con tal de perjudicar a un país OTAN. De todas formas, las sanciones a ambos países tendrían lugar principalmente por temor. La Unión Europea impondría sanciones económicas tanto a Marruecos como a España, afectando el comercio y las inversiones en ambos países, con tal de presionar a los gobiernos para que lleguen a un acuerdo y cesen las hostilidades. La ONU solo convocaría reuniones de alto nivel que exigen un alto al fuego, y los 5 grandes jugarían roles activos en la diplomacia, facilitando las negociaciones y ofreciendo propuestas de mediación. De nueva cuenta, no haría un carajo. Por último, el impacto económico sería severo, tanto para ambas partes como global, como cualquier guerra, vaya. Marruecos sufriría un desplome por destinar las finanzas públicas a la industria armamentística, provocando un vertiginoso aumento del déficit fiscal. El turismo se vería desaparecido por la inseguridad de la región, aunque depende de qué zonas, ya que como dije el conflicto ocurriría en las zonas antes mencionadas. Las sanciones internacionales agravan la situación al restringir el acceso a mercados clave y a tecnologías esenciales, de forma que la inflación se dispara y con ello, a una escasez de productos básicos. En cuanto a España, como la guerra no se produciría en ningún territorio de la península, no supone peores condiciones. En primera, el turismo, sector del cual depende el segundo país más visitado del mundo, no se vería afectado por la ubicación de la guerra más allá de Canarias, Ceuta y Melilla, pero sí hay que decir que el inmenso gasto público, las sanciones económicas que afectan a su comercio internacional de exportaciones de bienes e industria automotriz, y la caída en el mercado internacional de la bolsa española por la incertidumbre agravaría mucho la situación. Sin embargo, y debido a la robustez de la economía española y la gran cantidad de planes de abastecimiento que tiene el país, el conflicto no iría a mayores para España, o al menos no peor que la contraparte marroquí. A nivel internacional, alteraría las rutas comerciales, especialmente en el estrecho de Gibraltar, una de las vías marítimas más transitadas del mundo. La interrupción de estas rutas afecta al comercio entre Europa, África y América, generando aumentos en los costos del transporte marítimo y retrasos en las cadenas de suministro internacionales.
de manera que los precios del petróleo y gas dispararían su precio. Al final podemos ver que por más insignificante que resulte esta guerra, sus consecuencias afectarían demasiado, tanto a ambas partes como al mundo entero. Finalmente, la guerra acabó, y evidentemente, venció España. España, tras meses de intensos combates y una guerra de desgaste en múltiples frentes, logra consolidar su control sobre sus territorios, desarticulando los esfuerzos marroquíes. Utilizando su superioridad tecnológica y el apoyo de aliados internacionales, España lanza una contraofensiva masiva que culmina con la destrucción de las principales capacidades militares marroquíes, incluida su flota naval y sus bases aéreas clave. Esta derrota lo que hace es dejar crítica al país que se ve imposible de continuar, lo cual la obligaría a pedir un alto al fuego y entrar en negociaciones de paz con condiciones favorables a España. El tratado de paz sería más humillante que el de Guadras, donde Marruecos aceptó a concesiones de su territorio y un pago estratosférico. En el tratado de 2030, Marruecos no solo debería establecer en claro y declarar formalmente la españolidad de Ceuta, Melilla y Canarias, sino que también es posible que Marruecos deba conceder algunos territorios como zonas de la frontera norte, vea Senador o Alucemas, además de las aguas circundantes. También se concedería gran parte del caladero canario saharaui y el estrecho de Gibraltar a la parte vencedora, y por último, y como cereza del pastel, un pago de 50.000 millones de euros como reparación e indemnización. Todas estas condiciones de entre muchas más, dejarían una vez por todas a Marruecos, que debe pensárselas bien antes de cruzar las líneas rojas de España. España podría finalmente consolidar su posición estratégica en África del Norte, lo que le daría más influencia en la toma de decisiones de la OTAN y la UE, para ver si los malnacidos dejan de meterle en el grupo de los PLICs, mientras que Marruecos se vería obligado a hacer cambios en el régimen que cada vez más vería menos apoyos, aparte del claro impacto económico que sufriría la región, que desestabilizaría su posición en el mundo árabe. La reconciliación y reconstrucción de sus relaciones sí que sería tarea difícil, pero bueno, con esfuerzo y dedicación se logra. Estos dos países, pese a sus idas y venidas, tienen un contexto histórico y cultural que les une por más que ambas partes se empeñen en negarlo. Antes de llamar a la guerra, la opción más adecuada sería la reconciliación de ambos pueblos, porque son los únicos que sufren en este conflicto, ya que tanto el presidente español como el rey se quedarán tan panchos en sus sillones. Y eso fue todo, una teoría bastante extensa y detallada sobre cómo sería una guerra entre los países de mis orígenes. Ojalá que no ocurra nada de lo que digo, porque sinceramente, lo menos que quiero es que mis dos sangres se enfrenten. En fin, yo me despido, hasta la próxima.